La violencia con mayúscula es una manifestación humana que observamos en estos momentos de la civilización como desbordada. Podríamos pensar que ahora, por alguna razón, somos en términos generales más violentos, pero no es así. Siempre hemos tenido el recurso de la violencia, lo tenemos constitutivamente. La agresividad y la violencia son recursos con los que dispone el hombre para defenderse, decimos principalmente, de la naturaleza, de los animales salvajes, del enemigo que atente contra la vida humana. Por lo tanto, también se utiliza para defenderse del otro. Sabemos que la violencia puede utilizarse también para someter o poseer al otro de una manera directa, física o sexualmente, es decir, de una manera pulsional. En este acto se despliega una satisfacción de la cual poco se habla y sin embargo es el fundamento psíquico que explica el desborde de la violencia, es decir, la satisfacción obtenida en su libre ejercicio. Más allá de las explicaciones socioeconómicas y políticas, lo que caracteriza este momento de la civilización es que los diques que antes contenían el desborde de la violencia ahora están debilitados o rotos. Los nombres del padre en términos lacanianos, las figuras de autoridad que impedían o sancionaban la libre manifestación de la violencia, están agotándose y por lo tanto dejan el campo social a merced de las consecuencias que este desborde tenga. Por otro lado, observamos una reorganización, por así decir, de las nuevas normas que ahora condicionan la descarga de la agresividad. Una reorganización que pretende dar nombre, dar símbolo, incluso significado subjetivo o colectivo a las descargas de violencia. El bullying, la guerra civil o narcoguerra en México, las distintas formas de violencia a nivel mundial, así como la violencia en las parejas y familias, la violencia en la discriminación y segregación social, son manifestaciones de este permiso, por así decir, globalizado, de aflorar libre la descarga de violencia. Bienvenidos a esta gran conversación entre el psicoanálisis y la civilización. Mi nombre es Aldo Ávila y estamos aquí junto con Memo Correa. ¿Qué tal, Memo? Buenas tardes, Aldo. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en esta frecuencia. Fíjate que en esta ocasión tenemos un invitado de lujo en este programa. Nos acompaña en este espacio el periodista y analista Gerardo Mata. Bienvenido, Gerardo. Muchísimas gracias. Gerardo Mata ha escrito para los siguientes medios: Zacatecas en Imagen, Cuarto Poder, en Chiapas, Tierra Adentro. Ha sido un colaborador en XCPC Sonido Estrella, Radio Sistema Zacatecas, Radio Zacatecas y Estéreo Ser. También ha publicado libros como Cuentos de Provincia y Sueños, Ayer Inéditos, Rebeca y Un Zacatecas propicio para los zacatecanos. Gerardo Mata, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Yusel Cuevas? Hola, ¿cómo están? Estamos aquí empezando esta gran conversación. El inicio de este programa hace referencia a la violencia con mayúscula. Es decir, este programa pretende abordar el tema desde lo fundamentalmente constitutivo en el ser humano. Tendremos, como hemos señalado, la participación de Gerardo Mata, la participación de Yusel Cuevas en el aspecto clínico, Memo Correa, todo el aspecto coyuntural, lo que vive Zacatecas y México en relación a este desbordaje de la violencia. En fin, no es azaroso que esta violencia tenga tantas manifestaciones en nuestra vida social contemporánea, ¿no? Esperamos que durante esta conversación vayamos tocando esos puntos específicos, esos intentos también de contrarrestarla, esas propuestas sociales, unas exitosas, otras bastante erróneas o fracasadas. En fin, Guillermo. Pues yo creo que comenzamos con el tema. Adelante. Bueno, pues como ya comentaban, ¿no? Vamos a tratar de hablar precisamente de descifrar qué se esconde atrás de la violencia, qué hay del sujeto inmerso en la violencia. Y comentaba hace un momento Aldo, precisamente violencia con mayúscula. Mencionabas esta visión de Lacan en torno a la violencia, cómo precisamente nos habla
en el Estadio del Espejo en 1936, Sí. de esta diferenciación que se tiene que hacer entre sujetos, precisamente para no llegar a la violencia, ¿no? Sí, esta diferenciación es muy importante, Yusel, y es lo que destacamos como el nombre. Ujú. Ajá, Estos nuevos nombramientos, estos nuevos permisos, entre comillas, para descargar la violencia. Los localizábamos en particular, por ejemplo, el tema del bullying, ¿sí? Esta reorganización entre los jóvenes y Muy los de moda hoy en adolescentes. día. Muy de moda, y más que moda, una manifestación masiva, podemos decir, publicitada incluso. Y estos nuevos nombres son consecuencias de que los nombres anteriores, que de alguna manera, los diques podemos nombrar, los diques que contenían esa violencia, se han debilitado y han fracasado totalmente. Gerardo. Bueno, fíjate que hay un dato bien interesante respecto, por ejemplo, con lo de la violencia infantil. Y es un dato en relación con esto de los cambios que pudiera haber de una época u otra. Sí. La Organización Mundial de la Salud consideraba que en el mundo, en el año de 1999, el 10% de la población infantil era víctima de algún delito o de alguna forma de violencia, principalmente al interior de la familia. Esto nos lleva a pensar también qué es exactamente lo que determina la familia, qué es lo que determina la violencia al interior de la familia, cuáles son las causas que originan esta violencia en la familia. La misma Organización Mundial de la Salud decía en el año 2000 que en México un menor de 15 años muere en forma violenta cada 12 horas. Es decir, estamos hablando en el año 2000, y es en el año 2000, es decir, no estamos hablando del año 2011 con los niveles de violencia que tenemos en este momento. Estamos hablando de que en el año 2000 2 menores estaban muriendo de forma violenta en México, y que principalmente esta violencia se ejercía al interior de la familia. Entonces esto resulta preocupante, ¿no? ¿Qué es lo que determina esta forma de familia? ¿Qué es lo que determina que la violencia se dé de esta manera? ¿Y qué es lo que determina que la misma violencia se oculte también, ¿no? Creo que es importante de entrada diferenciar lo que es agresión a lo que es violencia, ¿no? Porque se suele malinterpretar mucho el término. Se cree que la agresión es mala y no. Es necesaria para sobrevivir. Lo vemos, por ejemplo, en los animales y, por supuesto, también en los humanos. Mencionando, por ejemplo, el Estadio del Espejo, en el cual se tiene que diferenciar precisamente. Se necesita de cierto grado de agresión para diferenciarnos del otro sujeto. Por ejemplo, en la pareja, ¿no? Como yo soy modelo tal vez de mi pareja, o mi pareja va a ser un modelo mío, tengo que yo poner en eso cierta agresión para poder diferenciarme de él. Ahora sí que aquí no es muy lindo eso de Timbiriche, de tú y yo somos uno mismo, aquí eso no entra. Precisamente si no se hace esa diferenciación, es cuando la pareja puede entrar en un círculo violento, precisamente para hacer esa diferenciación ya, pues como pueda, ¿no? No sé si alguien vio la película de Black Swan, en la que la hija se tiene que diferenciar precisamente de la madre, y ya con rasgos muy violentos, ¿no? Bueno, tal cual en esta película que ahora ha estado muy comentada, vemos que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa ni cualquier caso, es tal cual una mujer que entra en un desencadenamiento psicótico. Así es. Y literalmente interpreta el lago de los cisnes, la historia del lago de los cisnes, ¿no? Con el cisne negro y por el eso cisne es blanco, bastante interesante y bella la historia, Así ¿no? es. Decir, esta versión del lago de los cisnes, muy interesante. Ahora, esto que nos dice Gerardo Mata, estas preguntas de cuáles son las causas que determinan esta violencia en la familia, por qué estos niños son agredidos desde la casa, podemos decir, haciendo serie, en la sociedad, podemos decir agredidos por la falta de oportunidades académicas, ¿sí? Por la discriminación que sufren, cuestiones económicas o incluso raciales. Es decir, la violencia en este ocultamiento del cual nos hablaba Gerardo Mata, pues no porque esté oculto deja de ser efectiva. Claro.
Sí, más bien pudiéramos cuestionar que el interés político, en el mejor de los términos, las intenciones de ciertos grupos de creer o politizar las formas de la violencia, manejando datos, manejando proyectos, campañas para intentar grupos de apoyo, atemperar, incluso ahí entra. reordenar, sí, el controlar la violencia, cuando al menos en el psicoanálisis se trata, antes que nada, antes que moralizarla, se trata de comprenderla, es decir, ¿por qué esto está sucediendo así? ¿Cuál es la variación? ¿Sí? Más allá de la banalización de pensar que si la violencia siempre ha existido y ahora es otro escenario de lo mismo, ¿sí? No, hay, y nos lo dice la clínica, una modificación que tiene consecuencias graves. Si la figura paterna, podemos decir en términos clínicos, está realmente rebasada, declinada, ¿sí? Debilitada. Y esto se puede localizar a nivel del núcleo familiar o a nivel estatal, o a nivel de las relaciones internacionales, interestatales. Memo. Muy bien. Pues bueno, en los últimos años y muy principalmente en los últimos meses, en Zacatecas y en México, el tema de la violencia es asunto de todos los días. En el trabajo, en la escuela, con la familia y amigos, hablar de violencia parece ser un punto obligado en todas las conversaciones. Y en esta ocasión no es la excepción. La violencia en sí misma forma parte de nuestra experiencia y la encontramos presente en manifestaciones simbólicas y físicas, explícita o latente, pública o privada. Podemos entender por violencia el uso de una fuerza abierta o oculta con el único objetivo de obtener de una persona o comunidad algo que no da o consiente libremente. En las últimas décadas, los mexicanos hemos padecido una violencia sustentada en la exclusión, la discriminación y la injusticia. Zacatecas es un claro ejemplo de esta crisis social y sus manifestaciones las encontramos en diversas expresiones de la vida cotidiana. En el plano social, generalmente asociamos la violencia con algo brutal, sangriento. Secuestros, enfrentamientos, narcobloqueos forman parte de todo este contexto que entendemos cotidianamente por violencia. No por ello, debemos olvidar la existencia de otro tipo de violencia simbólica, explícita o privada. Encontramos así una violencia de la calma, ligada a la imposición de una economía de mercado que se nos ofrece como la única solución a los problemas que padecemos día a día. Una violencia de Estado cuando éste, de manera arbitraria, no cumple la ley ni la hace respetar. Cuando un Estado simplemente no cumple con las necesidades básicas de la gente, cuando abandona a sus ciudadanos y simplemente los deja a merced de la miseria, se ejerce violencia de manera cotidiana. En momentos, cuando este clima de violencia se acrecenta, cuando el miedo y la inseguridad parecían ser nuestro pan de todos los días, buscamos banalizarla y defensivamente respondemos: violencia ha existido siempre, balaceras y narcotraficantes han coexistido desde años atrás en nuestra sociedad. Pareciera que en esta cultura de la violencia hemos hecho del miedo una institución. En este contexto, partiendo del hecho de que el psicoanálisis aporta el conocimiento al inconsciente, su participación en este diálogo con la cultura es imprescindible. Agradecemos de nueva cuenta la presencia de Gerardo Mata, el invitado de este programa, para seguir hablando de este tema. Yo iría más allá, Memo, respecto de lo que mencionas de la violencia de Estado. La violencia se ejerce no solo cuando no se aplica la ley. La violencia se ejerce cuando no existe un marco legal adecuado, cuando el sistema de justicia no es el correcto para poder para poder regular, para poder diseñar una forma de convivencia humana más pacífica. Por ejemplo, no digo ahorita que hablabas de películas, ¿no? Esta película de se presume culpable, que bueno, está el debate ahorita si se exhibe o no se exhibe, y que se está censurando, o presunto culpable. Esto es una forma de violencia. Claro. Es una forma de violencia. La película en sí habla acerca de violencia institucional, de una violencia enraizadísima en México, que es un sistema judicial
completamente corrompido, viejísimo, un sistema judicial que no sirve verdaderamente para el propósito de regular la convivencia humana, que no sirve para aplicar incluso estos términos nuevos que se están incorporando, el término de equidad, por ejemplo, que se malentiende el término de equidad, que se mal aplica el término de equidad, porque no hay un marco legal adecuado. Entonces, esto es sin duda alguna también parte de la omisión del Estado, es decir, cuando no se actualiza el marco legal, cuando se omite incluso la existencia de algún grupo social en particular, como la familia misma, es decir, la convivencia dentro de la familia no está regulado, no existe, es decir, esto se regula la coexistencia entre individuos en diferentes lugares, pero de una forma tácita en nuestro país, de la puerta de la casa hacia adentro, es asunto de cada quien, y eso es grave. Así es. Esta parte del asunto de cada quien parece que en estos tiempos ha sido se ha visto modificado. Ya no está esta parte del secreto familiar en donde efectivamente funcionaba el asunto de cada quien. Al contrario, hay una cierta exhibición de lo que sucede, a diferencia de antes. Estas normas que se controlaban en el núcleo familiar o en el núcleo estatal, ¿sí? Ahora parecen exhibir su pudor, su falta de pudor más bien, ¿sí? Parecen exhibir sus formas de la manera más descarnada. Y la pregunta es, en el discurso que nos dice Gerardo Mata, dice, no se aplica la ley. Interesante que lo formule así, es bien a manera de queja, ¿no? Pudiéramos nosotros quejarnos de que hay algo que falta, que es eso lo que no está aplicando la ley. Uh-huh. En términos generales, la construcción es, ¿por qué no está ese padre, por qué no está esa autoridad que debería de aplicar la ley? Pero todos, en términos generales, se hacen la misma pregunta. ¿Dónde está? No está ese responsable, digamos, no está finalmente esa aplicación de la ley. Bueno, esto es algo que podemos discutir a nivel estatal, a nivel clínico, y por lo pronto vamos a una pausa y regresamos en esta gran conversación. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Psicoanálisis y civilización. Ya regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso y retomamos la idea con la que nos quedamos. Es decir, observemos cómo la queja que podemos encontrar en los distintos estratos de la sociedad, la podríamos sintetizar así: no se aplica la ley, es decir, hay una queja en relación a la ausencia, es algo así como alguien está fallando, alguien no está aplicando la ley, y bueno, todo esto puede politizarse, aunque eso no es realmente lo que nos ocupa aquí, simplemente es la observación de que esa queja es la común. Incluso en la clínica, el síntoma viene de alguna manera a quejarse de que no hay esos cauces que sirvan al sujeto como para postergar estas formas de satisfacción pulsionales. Así es. Por otro lado, es decir, decimos, no hay quien aplique la ley. Sin embargo, como comentábamos hace unos cuantos minutos, estos restos, estos vestigios de aplicación de la ley coinciden también en una forma, es decir, el acallamiento. ¿Cómo si aparece la ley? Aparece de una forma que pudiéramos decir, o en su forma más obscena, ahí donde es cancelar el discurso del otro. Poníamos el caso del ejemplo, esta discusión sobre si debe censurarse la película culpable. Del presunto culpable, aunque de hecho parece que ya está censurada, sí. Y podíamos, decíamos que también hay otro tipo de acallamientos más asilenciados, uh-huh. Ocultos, pero que son igual de feroces y de violentos, el acallamiento a través del fármaco. Ahí donde al niño travieso, digamos, al niño inquieto,
puede ser que lo lleven al psicólogo o al psiquiatra en algunas ocasiones y lo que procede es a callarlo. Porque ya todos los niños tienen hiperactividad, ¿no? Sí, ahora todos los niños nacen Eso con es una moda. hiperactividad. Sí, es una moda. Pero imagínense el acto violento de lo que significa. El niño llega al consultorio y sale, y a partir de ahí empieza a recibir una violenta medicina, digamos, una medicina que lo que hace es que ella no pueda expresarse. Y él no puede expresarse y por lo tanto no hay otra vez alguien que lo escuche. Otra vez digo porque en esa actividad o en esa hiperactividad el niño habla. Claro. Lo que pasa es que tanto ciertos médicos como ciertos padres o ciertos maestros no están dispuestos ya a escuchar al otro. Ahí es el síntoma el que habla, ¿no? En la hiperactividad. El síntoma habla a través del niño y precisamente es con esta pastillita, es la violencia que calla al niño, ¿no? Así es. Así es. Hay una forma también muy ruda de callar esto, ¿no? En México, en México la violencia infantil es de las menos denunciadas. El estado en donde más se comprueba la violencia infantil, es decir, de los casos denunciados, en donde más se comprueba es en el estado de Sinaloa, y se comprueba solo el 63% de los casos. En Zacatecas es uno de los estados en donde menos se comprueba la violencia infantil al interior del hogar. Y esto se debe cuando uno hace el cruce de datos en las estadísticas que presenta el INEGI. Esto se debe a que la violencia hacia las niñas y los niños se satisface o se resuelve o intenta resolverse mediante un acuerdo entre un adulto, un niño y una instancia intermedia, que puede ser en algunos casos alguna institución, que puede ser en algunos casos algún otro adulto. Pero este acuerdo, digo, yo no entiendo cómo pudiera haber un acuerdo entre un adulto y un niño maltratado, pero a final de cuentas así se resuelve. Entonces, es una forma también de que secunda esa violencia, es decir, hay una violencia inicial, hay un maltrato inicial, pero también hay una forma socialmente aceptada además de definir es que en efecto el niño no tiene la razón, ¿no? Quien tiene la razón es el adulto que tiene como intermediario a otro adulto para un acuerdo innoble totalmente, ¿no? Y cuando permitimos esta forma violenta de acallamiento, somos igualmente culpables. Sí, sin duda alguna. Y la constante es que la violencia perdura, desbordada, Claro. Independientemente de las intervenciones institucionales o judiciales o terapéuticas. Sí, yo sé. Hablábamos incluso de esta violencia ya insertada en la cultura, ¿no? Como por ejemplo en Chiapas, en varios estados, hay más muertes de mujeres a causa de la violencia que por ejemplo en Ciudad Juárez, que es donde se supone está el punto rojo y la atención de todas las autoridades. Sin embargo, en estos otros estados, la violencia ya está inserta en la cultura, es parte de la vida. Ahí no puede llegar quien sea, autoridades, ningún psicólogo, nadie a decirles que esto está mal o tú tienes derecho a que no te peguen, porque no, o sea, son las mismas mujeres, los mismos niños quienes ya casi lo piden porque así está ya bien visto, ¿no? En este tipo de lugares. Reitero, en esta cultura de la violencia hemos hecho del miedo una institución. Así es. La clínica. Desde la clínica psicoanalítica y desde el psicoanálisis aplicado en su otra vertiente, tenemos una forma de concebir la violencia, decíamos, más allá de una moralización, más allá de una contención a través de medicamentos o a través de refuerzos cognitivos conductuales que pretendan normalizar o atemperar la violencia que está desatada en ciertos jóvenes o en ciertos sectores de la población. ¿Qué hace el psicoanálisis, pues? ¿Qué tiene que hacer el psicoanálisis al respecto? Bueno, antes que nada, abrirle un espacio al sujeto. Es decir, esta violencia, si bien generalizada, está vivida, está subjetivada, ¿sí? Está articulada al historial
decimos nosotros, al historial clínico del sujeto, a la novela familiar del sujeto. No está desligada a ello. No, para nada. Entonces, para empezar es reconocer que no podemos generalizar la violencia de cada uno y confundirla con un concepto abstracto y aplicar una técnica que pretenda mundializarse o globalizarse y así librarnos de la violencia, ¿no? La violencia tiene un sentido y tiene principalmente la capacidad de brindarle al sujeto una forma de satisfacción. Una de las consecuencias de que la queja contemporánea, o sea, no se aplica la ley, es la aparente permisividad de los sujetos de, bueno, ahora puedo actuar sin consecuencias, actuar sin ningún miedo a que mis actos violentos, mis actos agresivos sean sancionados, ¿sí? Puedo tener la libertad de, a nivel personal o a nivel colectivo, permitirme el asesinar o el agredir al otro sin consecuencias, donde tal vez por la forma en cómo se politizan, las consecuencias pueden ser un plus para el asesino, un plus para el asesinato, digamos, una marca de poder, ¿sí? Muchas veces abordamos este tema más bien desde la cuestión político-socioeconómica. En el caso del psicoanálisis no dejamos de acentuar el rasgo de la satisfacción que se obtiene o que vive, en este caso, el hombre en un mundo donde parece que hay un cierto permiso a ser más violentos, ¿sí? A ser agresivos. Nosotros no soslayamos ese punto, al contrario, lo develamos y lo resaltamos y recordamos que el hombre tiene constitucionalmente la posibilidad de satisfacer, de alcanzar una satisfacción a través de la descarga de violencia, ¿sí? Es, entre otras cosas, lo que explica este comportamiento generalizado, digamos, este malestar en la cultura, y lo que explica también el fracaso de ciertas instituciones de querer, a través de ciertas normas o de ciertas reeducaciones, concientizaciones, dicen, hacer que el sujeto renuncie a la satisfacción que obtiene de poder agredir al otro libremente, sin ningún temor de sanción. Este sería el caso de las leyes famosas que por mucho tiempo estuvieron por ahí en controversia, si al secuestrador pena de muerte, pena máxima, ¿no? O sea, la violencia se apaga con violencia, es lo que estamos viendo. Y se decía pues que en realidad no, el que le ofrezcan una pena de muerte, si lo atrapan, no es como que un castigo que el secuestrador vaya a temer, o no va a dejar de ser violento por miedo a esa pena, que ya decíamos, si se aplica, ¿no? Pues, también ahí lo podemos articular a estas instituciones que atienden a la violencia contra la mujer, sus éxitos y sus fracasos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se juega a nivel erótico, digamos, entre las parejas? El rasgo de la violencia. Esta pareja que contiene intercambios de violencia, ¿sí? Unos físicos, unos más bien eróticos, verbales. Otros verbales, económicos. Hay creo que 4 distinciones por parte del sector de salud, física, violencia física, económica, hay muchos tipos de violencia emocional, hay muchísimos. Sin embargo, el fracaso de estas instituciones o de varias de ellas no es muy bien comprendido. El fracaso es el siguiente: le dan todos los elementos para concientizar a la mujer, en esta ocasión en términos generales, aunque ahora también hay muchos hombres golpeados, le hacen un ejercicio de concientización para ver si de esa manera ella obtiene o fortalece la voluntad de dejar a ese sujeto. Sin embargo, muchas veces ella misma no sabe cuál es esta fuerza que lo hace regresar con él. Bueno, nosotros develamos la satisfacción que obtiene, aunque esto pueda ser muy ruidoso, puede hacer ruido en nuestro auditorio, el poder pensar que es posible obtener la satisfacción a través de los golpes. Obviamente estamos hablando de algo muy inconsciente y que ha estado desfasado por varios acontecimientos, ¿no? Ya decías cómo la violencia es algo que se trae desde atrás,
O sea, no es algo que si mi pareja comienza a ser violento conmigo, yo voy a aceptar sin más. Yo tengo que tener atrás una historia de violencia previa para que yo pueda aceptar eso y poder verlo como tú lo estás diciendo. Porque si no, pues no se acepta y punto. Tiene que ver mucho también con el obtener a cambio de eso algún beneficio secundario, ¿no? O bien el no permitirse obtener un perjuicio mayor. En este caso, la falta de protección social. Esto sucede, ¿no? La falta de protección familiar. Exacto. El no tener el rechazo de la sociedad porque pues no la hizo, no pudo salvar su matrimonio, ¿no? Tiene mucho que ver con esto también. Creo que tiene mucho que ver también con la falta de reconocimiento social respecto de estas formas de violencia. Es decir, mientras no exista un reconocimiento completo desde el punto de vista social, es muy difícil que individualmente podamos aceptarlo. No se puede. Es decir, la solución no puede llegar desde el individuo hacia afuera. Eso resulta ser muy complejo, ¿no? A menos que Dios pueda hacerlo, ¿no? Pero socialmente tiene que haber esa aceptación. Y lo vemos en el comportamiento y lo vemos, por ejemplo, en las leyes. No estaba pensando ahorita en el asunto de este señor del pozolero, ¿no? Que definitivamente al pozolero no se le puede condenar por lo que hizo, por la simple y sencilla razón, como no es una forma de violencia aceptada, ¿no? Es decir, no es un delito que exista, pues lo primero que tenemos que hacer es aceptar que ese delito existe. Sí, él no mató a nadie, ¿no? No hay un delito que esté tipificado en relación con la actividad particular que existía. En relación con el maltrato infantil, el síndrome de alienación parental, por ejemplo, que es algo que no está aceptado, que no está legislado, que se legisló en el Distrito Federal, pero que duró la legislación muy poquito tiempo y que se modificó. ¿Por qué? Porque no hay esa aceptación social, ¿no? Gerardo, de manera local, ¿cómo están abordando estas instituciones este problema? ¿O por lo menos está en su discurso a analizar esta situación? No existe, no existe. Es decir, este tipo de maltrato infantil que es desgraciadamente grave, muy, muy grave, porque definitivamente no tiene consecuencias visibles inmediatas, sino que tiene consecuencias visibles después de la adolescencia. Entonces, bueno, fue incluso en lo particular una discusión que yo tuve con una jueza aquí, porque pretendía que se probara este maltrato. Decimos que el maltrato lo vamos a probar cuando tenga la persona que sufre el maltrato, esta violencia, lo vamos a probar cuando tenga 16 o 18 años. Porque hasta en ese momento se ven las consecuencias y sin embargo el síndrome es real y existe. Es decir, hay síntomas que son visibles, pero mientras no exista la aceptación, ya no digamos desde el punto de vista clínico, porque a lo mejor ahí lo podemos encontrar, sino desde el punto de vista legal, no existe. Exacto, sería sobre todo una deficiencia en cuanto a los dispositivos legales de poder reconocer la alteración inmediata que sufre el sujeto y no tener que esperar a que venga la adolescencia o sus manifestaciones traumáticas o tardías al respecto. Otra cosa que me llamaba la atención en esta expresión de Gerardo es cuando él dice, solo Dios. Vemos otra vez este llamado al Padre y nuevamente esta ausencia del Padre. Ajá. Ya estamos esperando casi un milagro, ¿no? Sí. Así es. También comentaba varios puntos importantes. A nivel personal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la clínica con la violencia? ¿Qué pasa en el sujeto? Comentábamos antes cómo no es lo principal que el sujeto se dé cuenta o que el sujeto por sí mismo, pues no le va a caer el 20. Es por eso que la comadre no va a captar cuando le diga, es que su esposo la violenta o eso es violencia. A ella no le va a interesar, ella no va a entender de qué se trata hasta que por sí misma nazca esa necesidad, ¿no? Precisamente de saber qué está pasando ahí. En clínica, la mayoría de los casos de violencia son precisamente de pareja.
¿no? Donde veíamos ya que no hay esta diferenciación o cualquiera, como lo quiera manejar la teoría. Pero, ¿qué está pasando ahí? Pues no sabemos si qué es violencia y falta ahí algo, ¿no? Bueno, lo que parte de la explicación psicoanalítica es que lo que está pasando ahí es que los paradigmas sociales que antes contenían o articulaban las figuras familiares, las figuras académicas, las figuras sociales, comerciales, podemos decir, las figuras estatales, se han venido desquebrajando, debilitando, lo cual psíquicamente hablando representa que las formas de satisfacción que antes permitían estos paradigmas anteriores ya no están al alcance de los sujetos. El aparato psíquico no se puede quedar sin satisfacción, por lo tanto recurre, como decíamos, a una regresión, podemos decir, primitiva de las formas de satisfacción, sin embargo, que sí están al alcance de la posibilidad de ejecutar de los seres humanos. Decimos entonces que este desquebrajamiento de los paradigmas permiten el retorno de las formas pulsionales, digamos, violentas, agresivas, que ahora van a ser las que vamos a estar viendo en los nuevos paradigmas de pareja, de familia, de escuela, que están principalmente gobernados por las formas de satisfacción pulsionales o primitivas, primarias, ya no las más sofisticadas, las que pudiéramos tal vez a manera melancólica extrañar de la cultura, de los ideales de la civilización, de los ideales en la educación, etcétera. Es decir, vemos que esos caminos están obstaculizados y más bien los caminos que está privilegiando esta cultura contemporánea son los más primitivos. Sabes que me quedo a veces con la terrible sensación de que en este nuevo tipo de relaciones sociales, familiares, de pareja, de padres e hijos, hemos en efecto destruido paradigmas, pero que tenemos un enorme vacío, que no hemos construido nuevos. Es cierto. Que pretendemos en efecto tener una relación marital con una relación laboral completamente distinta, pero queremos tenerla como con la relación laboral anterior, ¿no? Y por eso esta confusión tan terrible que dicen algunas feministas, ¿no? La mujer tiene doble trabajo porque tiene que trabajar en su centro laboral, pero tiene que llegar a hacer también el trabajo de casa. Es decir, un paradigma se destruyó, la mujer se ingresa al campo laboral, pero no se construyó uno nuevo, ¿no? Entonces, me parece que estamos nadando en este terrible vacío y que no estamos aceptando las nuevas formas de familia. Todavía somos muy mojigatos y pensamos que la familia es papá, mamá e hijos, cuando existen una infinidad de formas de familia. Podemos concluir, se nos acaba el tiempo con este señalamiento, este vacío que está jugándose en los paradigmas sociales. En otro programa, por supuesto, abordaremos en particular ese punto y esta invitación a más bien concientizarnos de que estos paradigmas anteriores están fracasados y crear nuevos paradigmas de afrontar y atender la realidad que se nos impone. Sin duda alguna el tema nos quedó corto, el tiempo nos quedó corto, pero bueno, en los siguientes programas tendremos oportunidad de ir abordándolo. Muchas gracias. Bien, pues nos escuchamos hasta la próxima con muchos más temas interesantes. Acuérdese, vistos desde un punto psicoanalítico y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El inconsciente no está en lo más profundo de ti, sino en cualquier acto. Te esperamos en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano, la gran conversación.